en el mundo, que además que se engloba dentro de nuestro eje temático sobre la gobernanza global, un tema que va a ser cada vez más relevante, ¿no? Hacia qué mundo nos movemos y qué países jugarán un papel más importante en la creación quizás de un nuevo sistema. Desde luego uno de ellos es China, y para eso tenemos la suerte de contar hoy con Javier Borràs, que es periodista, que ha vivido en China, que fue corresponsal de la agencia EFE en Beijing y que colabora con diferentes medios, siempre enfocado en China y en particular y en Asia, como es Global, La Vanguardia, Política Exterior, en fin, el periódico, y que esto es lo importante, que sigue la actualidad de lo que pasa en China cada día. Y entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre este papel de China en el mundo, y para aquellos que quieran profundizar más, pues querría recordar que estamos organizando un curso que empezará el 5 de mayo y que tendrá 8 sesiones, también con Javier Borràs, sobre China y sus relaciones internacionales, y que tratará desde las relaciones con Estados Unidos hasta los países africanos y hasta su entorno regional. O sea que todos aquellos que quieran profundizar más en el papel de China en el mundo que nos ha tocado vivir y que está en proceso de transformación, pues les animo a que se inscriban en este curso, que, como les decía, tendrá 8 sesiones y que empezará el 5 de mayo hasta el 23 de junio. Y ahora, ya sin más, pues Javier, te doy la palabra. Cuando tengan alguna pregunta podrán utilizar el chat. Dejaremos los últimos 15-20 minutos del webinar para establecer un diálogo, y yo lo que haré, pues leeré las preguntas del chat para que luego Javier pues las pueda contestar. Intenten, por favor, hacer preguntas breves y así tendremos más tiempo para tratar más preguntas. De nuevo, Javier, muchas gracias por prestarte a este webinar y por iluminarnos sobre lo que está pasando en China ahora mismo y lo que espera el mundo también de China. Así que cuando quieras puedes empezar, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias también a Yasmín de Casa Asia por montar toda la infraestructura, y también, por supuesto, a Casa Asia por la oportunidad. Bueno, yo ahora pondré un PowerPoint que había preparado. Como ya ha dicho Rafa, digamos, aparte de esta conferencia, yo voy a dar dentro de, la semana que viene, un curso sobre China y relaciones internacionales. Y, bueno, claro, este curso lo planeamos antes de que pasara toda esta problemática y esta crisis del coronavirus. Entonces, y la conferencia también. Y mi idea, digamos, ha sido, como tanto la conferencia y el curso, digamos, tratan de procesos a largo plazo, que son las relaciones internacionales de China con otros, digamos, países o regiones, como pueden ser Estados Unidos, Rusia, India, la Unión Europea, etcétera. Como tratan estos procesos a largo plazo, mi idea es, digamos, presentar un poco este proceso, de dónde veníamos y cómo la crisis actual del coronavirus está, digamos, cambiando esta relación, o la está acelerando, o la está enviando hacia otra dirección. Entonces, mi conferencia será eso, analizar un poco algunos casos concretos de relaciones internacionales de China y ver, digamos, cómo el coronavirus puede estar cambiando estas relaciones. Todo esto, claro, el tema de las relaciones internacionales de China no es un tema simple. Entonces, en esta conferencia intentaré dar algunos puntos clave, un poco de manera superficial, pero no simplista. Pero, claro, en el curso que daré después ya podremos profundizar en cada región, ver cómo están afectando los cambios actuales, etcétera. Pero bueno, yendo ya a la conferencia, yo quiero plantear en esta conferencia 2 preguntas claves. Primero es eso, un poco de dónde venimos, es decir, cómo son las relaciones de China con el resto del mundo. Y por otro lado, cómo la crisis del coronavirus está cambiando estas relaciones. La tesis que voy a defender, en base a lo que he ido observando, que he ido pasando, y cómo
digamos, cómo han evolucionado diferentes regiones o diferentes países frente a esta crisis, es que, digamos, no ha habido un gran cambio en las relaciones internacionales de China con diversos países y regiones, sino que los procesos que ya se estaban llevando a cabo se están acelerando. Y a la vez hay otras regiones que, según el rumbo que tomen, según cómo les afecte esta crisis del coronavirus, quizá se les abre nuevas etapas en su relación con China. Ahora esto lo he hablado un poco en abstracto, cómo veo, digamos, todo este cambio a nivel mundial, de esta aceleración de los procesos que ya se estaban llevando a cabo, pero ahora iré analizando un poco caso por caso, que es lo más interesante. Primero, la relación más importante de China actualmente es la relación que tiene con Estados Unidos. Y mucha gente, y muchos analistas, si lees los diarios internacionales, se repite esta pregunta. ¿Esta crisis puede hacer que, digamos, que China sustituya a Estados Unidos como la primera potencia global? Digamos, hay mucho debate respecto a esto. No es un debate nuevo tampoco. Es un debate que ya lleva, digamos, ya lleva décadas. En los últimos años se había acelerado conjuntamente con el gran avance económico de China y recientemente el gran avance tecnológico, pero ahora el hecho importante, digamos, es que se ha producido esta crisis del coronavirus, que muchos analistas comparan, por ejemplo, con lo que antes han podido ser las guerras mundiales. Digamos, actualmente mucha gente considera, y yo también considero, que la probabilidad de que se produzca una guerra mundial tal como sucedió en el siglo XX es algo muy improbable, pero que pueden aparecer grandes crisis derivadas de, por ejemplo, una epidemia, como ha pasado ahora, o, por ejemplo, derivadas de grandes cambios por el cambio climático, que puedan tener un papel transformador similar al que tuvieron las grandes guerras mundiales del siglo pasado. Entonces, ¿de dónde venimos? Esa es la pregunta que hacía antes. ¿De qué proceso venimos? Pues venimos con un precedente de relaciones entre China y Estados Unidos, donde en los últimos años han aumentado mucho las tensiones, con todo el tema que se ha repetido mucho en los titulares, de la guerra comercial, pero también hay otro factor que a veces no se le da tanta importancia, pero que yo creo que también es fundamental, que es la guerra tecnológica. Yo defiendo la tesis de que, digamos, este cambio de percepción de Estados Unidos respecto a China en los últimos años, digamos, esta agresividad de la administración Trump, que lanzó esta guerra comercial contra China, en buena parte, digamos, es por el gran aumento de las capacidades tecnológicas de China. Y la tecnología es la gran bandera de los países más desarrollados, y que China llegue a estos niveles ha creado la sensación, digamos, final de que puede ser realmente un competidor real contra Estados Unidos. Entonces, perdón, creo que alguien tiene encendido el micro y se oye de fondo. Como estaba diciendo, digamos, hay esta percepción, este nuevo enfrentamiento de Estados Unidos contra China. No es algo específico de Trump, se ha producido con Trump, pero es digamos, una posición bipartidista. Esto se ha visto, digamos, durante la guerra comercial, con, digamos, las pocas quejas, incluso el apoyo que recibió la guerra comercial por parte de muchos demócratas, y últimamente un ejemplo más ha sido la reciente campaña, digamos, de Biden, que, digamos, se presentaba como un candidato más fiable que Trump, porque era el que, digamos, confió menos en China cuando empezó la epidemia. Esto es interesante porque parece que, digamos, un nuevo
en la política de Estados Unidos al final van apareciendo historias y nuevas narrativas. Cuando llegó Trump, pues fue el tema digamos, de la injerencia rusa. Después hubo el tema, digamos, de cómo, digamos, Estados Unidos y cómo Trump pidió al presidente de Ucrania, digamos, que investigase a la familia de Biden. Hay todas, digamos, estas nuevas narrativas que aparecen y parece que la próxima será la narrativa china, la amenaza china. Entonces, creo que de cara ahora mismo no podemos saber, digamos, cómo saldrá Estados Unidos de esta crisis. Muchos dicen que será, pues eso, como fue para otras potencias las guerras mundiales, un momento, digamos, de punto y aparte, donde empezará una decadencia, pero también hay autores que defienden una tesis que a mí me parece bastante interesante, que es que Estados Unidos no será, digamos, no seguirá siendo el líder hegemónico como hasta ahora, sino que hará un papel similar al que hizo el Reino Unido en el siglo XIX y anteriormente respecto a Europa. Digamos, Estados Unidos no será una potencia que dominará el mundo, pero sí será una potencia que irá interviniendo y intentará influir, digamos, en quién domina Eurasia. Parece, digamos, que el gran contendiente por dominar Eurasia actualmente es China, porque Rusia, digamos, no tiene las capacidades y la Unión Europea tampoco. Pero lo que parece que intentará Estados Unidos será, digamos, impedir este dominio. No un dominio militar, pero sí, digamos, una hegemonía y un potencial, digamos, económico y de influencia tan grande, digamos, que nada en Eurasia se puede hacer sin el permiso de China. Entonces, yo creo que Estados Unidos, estoy bastante convencido de esta tesis, de que Estados Unidos quizá jugará este papel de ir interviniendo y haciendo, digamos, como un poco como un árbitro desde el exterior. Pero bueno, esto es un gran debate que ahora se está acelerando, digamos, especialmente. Y yo creo que lo que veremos también, digamos, es una consolidación de esta posición bipartidista, tanto de demócratas como de republicanos, de ver en China digamos, un rival, no solo en términos geopolíticos, sino también un rival con el que hacer campaña electoral y con el que hacer campaña política, porque como hemos visto últimamente, o al menos es mi percepción, digamos, este tipo de campañas políticas contra digamos, más un enemigo externo, antes fue Rusia, ahora es China, funcionan más que, digamos, por ejemplo, funcionarán más para Biden que si simplemente dice, bueno, la situación en Estados Unidos está muy mal actualmente y todo es culpa de Trump porque no actuó con celeridad contra el coronavirus. Biden empezó así la campaña. Digamos, empezó así desde que hubo el problema del coronavirus, pero las encuestas no iban peor para Trump. De hecho, en algún momento subieron. Yo creo que, digamos, que este cambio de narrativa de Biden también está relacionado con eso. Entonces, yo creo que hasta que hayan las próximas elecciones veremos, digamos, un recrudecimiento en este aspecto. Y también cabe recordar que actualmente, por otros, no solo por esta parte más política, de campaña política, sino por otros factores, las relaciones entre China y Estados Unidos están en su peor momento desde hace décadas. Hace poco China ha expulsado a bastantes corresponsales de medios estadounidenses. Antes Estados Unidos hizo lo mismo con corresponsales de medios chinos. Ha habido, digamos, ataques de un lado y a otro en esta dirección. O incluso, digamos, hemos visto las declaraciones políticas tanto de representantes de Estados Unidos diciendo que el virus empezó en un laboratorio de Wuhan, como, digamos, por la parte china, diciendo que Estados Unidos había sido el que había traído el virus a China.
Y yo tengo la sensación de que esta espiral puede seguir creciendo al menos hasta el final, hasta que se produzcan las nuevas elecciones. Otro actor importante es Europa, y lo he titulado Europa a la defensiva porque no es solo la postura actual, sino es un poco la que ha tenido en los últimos años. Digamos, un tema fundamental de cara a Europa es que no hay un consenso sobre cómo actuar respecto a China. Digamos, las instituciones de la Unión Europea pueden tener una postura y la muestran, pero eso no significa que sea una postura generalizada entre todos los estados. Un caso relevante que se había visto hace unos años fue, por ejemplo, la entrada de Italia en la nueva ruta de la seda, que eso, digamos, para las instituciones de la Unión Europea fue un gran golpe, porque no lo esperaban y tampoco, digamos, querían que empezaran a haber países. Italia fue un caso muy importante porque es una economía muy grande, pero otros países habían entrado antes. Había entrado Grecia, había entrado Portugal. Digamos, esta entrada de países dentro de la nueva ruta de la seda, cuando hay otros, digamos, que están totalmente opuestos a esta iniciativa, como pueden ser Alemania o Francia, creó más tensiones, digamos, de una división. Y esta división en muchos casos ha sido lo que pongo aquí de entre centro y periferia. Porque, digamos, los países que se han acercado a China de una nueva manera, ya sea a través de la nueva ruta de la seda, como fue el caso de muchos países del sur de Europa, como Italia, como Portugal y como Grecia, o el caso de países del este de Europa, que se han acercado a China a través del llamado Foro 17+1, en el que, digamos, países de Europa Central y del Este pueden negociar de manera bilateral con China. Estos eran casos, digamos, que eran llamativos y que en muchos análisis se han resaltado como actitudes individualistas de estados que no tienen en cuenta, digamos, la cohesión de la Unión Europea. Dicen, por ejemplo, Italia se ha unido a la nueva ruta de la seda sin contar con el resto de Europa. Esta es una actitud, digamos, egoísta, solo pensando en ellos mismos. Pero si miramos el caso, por ejemplo, de Alemania, también vemos que sus políticas respecto a China han ido cambiando también en base a sus intereses económicos. Se hace unos años, digamos, desde la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, hubo una actitud de Alemania, digamos, de promover los lazos con China, porque a Alemania le interesaba potenciar sus exportaciones. A partir de hace pocos años, cuando Alemania se empezó a dar cuenta de que China era un competidor tecnológico y que competía cara a cara con ella, la postura que se ha promovido, digamos, desde el gobierno, desde algunos partidos alemanes, desde la patronal alemana, etcétera, es lo contrario de la apertura, digamos, económica hacia China, sino que se ha promovido, digamos, restringir más las inversiones en sectores estratégicos, vigilar más la transferencia tecnológica, que, bueno, son digamos, cambios legítimos, pero que también están relacionados con los intereses de Alemania. Entonces, a veces no está claro distinguir cuando los intereses de la Unión Europea son intereses generales, son intereses consensuados, o al final son intereses de los miembros más fuertes de la Unión Europea. Pero bueno, eso no solo pasa en la relación con China, sino que sucede en muchos otros aspectos de la Unión Europea. Y ahora, en el caso del coronavirus, por ejemplo, hemos visto que vuelve a haber estas tensiones con, por ejemplo, la llegada de ayuda médica a China, por ejemplo, a Italia o a otros países, digamos, muy afectados por el coronavirus. Y, digamos, el enfado que hubo desde algunas instituciones europeas por el bombo y platillo que le dieron los medios de comunicación chinos. Digamos, hubo instituciones europeas que lo calificaron, digamos, como de una acción propagandística china. Bueno, esto ya lo he comentado un poco.
ha habido, digamos, desde la Unión Europea ha habido este giro, digamos, en los últimos años, pero donde ha habido más, digamos, no bloqueo, pero, digamos, se han llevado a cabo medidas para dificultar la inversión china. Si se miran los datos de inversión de los últimos años, han ido bajando en la Unión Europea, también para limitar la transferencia tecnológica, cosa que beneficia, digamos, a los países más avanzados tecnológicamente de la Unión Europea. Y por otro lado, también hemos visto en esta reciente crisis del coronavirus, digamos, esta más agresividad diplomática china. Esto ha sorprendido porque no se había producido en otras crisis, pero hemos visto, por ejemplo, muchos diplomáticos chinos lanzando mensajes a veces agresivos, a veces sarcásticos por Twitter, cosa que hace un tiempo no sucedía y, digamos, los mensajes que se lanzaban eran más bien protocolarios y burocráticos. Entonces, si hace unos años, digamos, ya había el problema de que Europa no tenía una estrategia hacia China, digamos, consensuada, coherente y que tuviera en cuenta de manera equilibrada los intereses de los países más potentes y de los países, digamos, periféricos, ahora, digamos, con el problema acumulado del coronavirus, sumado a otros que ya acumulaba Europa, como el Brexit o como el ascenso de los populismos, ahora mismo que esta estrategia geopolítica sería más necesaria en este momento de crisis, es a la vez menos probable, porque la capacidad, digamos, ahora de que la Unión Europea, digamos, por un lado, cree esta estrategia y por el otro lado, que convenza a los estados que la cumplan, es muy baja. Y esto yo creo que se ha visto, digamos, esta capacidad menor de influencia de las instituciones de la Unión Europea hacia los Estados miembros. Esto yo creo que se ha visto muy claro, digamos, recientemente con esta crisis del coronavirus, en la que muchos estados no han esperado recibir órdenes de la Unión Europea en cómo actuar. Incluso cuando la Unión Europea, digamos, ha intentado dar según qué reglas o según qué consejos de actuación, al final cada estado ha actuado por su cuenta. Esta es la situación actualmente y, digamos, yo no la veo no la veo de manera muy optimista respecto a Europa. Después, el caso de Rusia también es interesante la relación entre Rusia y China actualmente porque, digamos, antes de esta crisis del coronavirus, no sabemos cómo cambiará con el coronavirus, pero hasta hace nada las relaciones entre Pekín y Moscú eran las mejores que había tenido desde hace décadas. Mucha gente no lo recuerda o quizá no lo sabe, pero incluso desde la etapa en que Rusia, digamos, estaba dominada por el imperio zarista hasta después cuando ya era un país comunista, cuando era la Unión Soviética, las relaciones con China en ningún momento fueron perfectas ni buenas. De hecho, durante gran parte de la etapa en que ambos países eran plenamente comunistas, con un modelo, digamos, comunista duro, las relaciones entre la Unión Soviética y China fueron de recelo e incluso en algún momento hubo circunstancias en las que parecía que podía haber un conflicto armado y una guerra. Pero en los últimos años las relaciones entre Pekín y Moscú han sido muy buenas. También tiene que ver, digamos, yo creo, con la buena relación que tienen sus dos líderes, Xi Jinping y Putin. Y en ningún momento se ha producido una alianza de facto. ¿Por qué? Porque por eso que pongo en el título, porque es una amistad desigual. Y quizá a China le interesaría tener esta alianza y tener, digamos, asegurada una buena relación con Moscú, pero por parte de Rusia, digamos, Rusia no se ve capaz, digamos, de asegurarse no ser, digamos, dominada económicamente o, digamos, o ser demasiado influenciada por China, porque, digamos, la desigualdad económica que hay entre un país y otro y el potencial demográfico y otros factores hace, digamos, que no se puedan medir de igual a igual en cuanto a poder.
Pero digamos, respecto a lo que comentábamos antes de Estados Unidos, digamos, haciendo ese factor de equilibrador en Eurasia, he comentado que Rusia no era un rival. En cambio, China sí que lo era. Eso es en parte porque al final la política exterior que ha asumido Moscú en buena parte y respecto, digamos, por ejemplo, a Occidente, es más destructiva, digamos, que constructiva. No entrando, digamos, en el tema de las fake news o todo esto que ha habido mucho debate, sino más bien en cuanto a discursiva. Al final el discurso de Moscú no ha sido el de proponer, digamos, ninguna alternativa a Occidente, sino más bien criticar las contradicciones o los puntos flojos de Occidente. En cambio, China, mediante su gran proyecto, la nueva ruta de la seda, sí que ha propuesto, digamos, una nueva manera, digamos, de entender la globalización o de promover un nuevo tipo, digamos, de relaciones internacionales. Por tanto, sí que es un rival para Estados Unidos a la hora de, digamos, de proponer o de construir nuevas realidades. Pero, digamos, otro tema importante en el que la relación entre China y Estados Unidos yo creo que es esencial es el de los recursos energéticos en Oriente Medio. Yo creo que un problema que ha habido, digamos, a la hora de analizar Rusia recientemente es que nos hemos fijado demasiado, digamos, en todo aquello que eran las operaciones rusas en Europa o en Estados Unidos, pero al final el impacto real que ha tenido Rusia de cara al exterior, el impacto real y palpable y, digamos, que puede cambiar las cosas realmente ha sido sus operaciones en Oriente Medio, por ejemplo, en Siria, a la hora de, digamos, de pacificar algunas de sus zonas, garantizar, digamos, la seguridad de los recursos energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta nueva presencia de Rusia en Oriente Medio también es de interés para China, que es al final la que más necesita digamos, todas estas reservas energéticas y que actualmente con la crisis actual del petróleo, digamos, muchos productores de petróleo están con los dedos cruzados esperando a que digamos, la capacidad productiva de China se recupere rápido y empiece a comprar petróleo o a almacenar petróleo rápidamente, porque si no, esta crisis de los precios del petróleo es difícil que tenga solución sin un papel más importante de China. Por otro lado, hay el caso de India, que, digamos, es el único país que puede suponer, digamos, otro ejemplo constructivo de cara en el contexto, digamos, asiático y que le puede igualar, al menos, por ejemplo, no tanto en potencial económico, pero dentro de poco lo superará en potencial demográfico, por tanto. Y también es un país, digamos, que no está estancado, digamos, un poco en su decadencia, como es Rusia, sino que tiene perspectivas de futuro amplias y, digamos, un margen de crecimiento muy amplio. Rusia también es un caso interesante porque su política exterior es bastante independiente, tiene relaciones buenas con Rusia y con Irán, países, digamos, entre comillas, enemigos de Estados Unidos, pero a la vez tiene estos últimos años ha tenido un gran acercamiento con Estados Unidos, en buena parte por las buenas relaciones que tienen Modi y Trump. Pero a la vez ha mantenido, digamos, esta política exterior independiente que está basada también en parte al miedo y al recelo que tiene a China. Un hecho muy importante de los últimos años es que India se haya negado y en ningún momento haya querido entrar en la nueva ruta de la seda china, cosa que le ha restado bastante legitimidad al proyecto, porque si India dentro de poco va a ser el país más poblado del mundo, es difícil decir que la nueva ruta de la seda sea un proyecto universalista si no cuenta, digamos, con el país que dentro de poco será el más poblado del mundo. Entonces, un factor interesante ahora con esta crisis del coronavirus es ver cómo impacta en India. Yo creo que si impacta de manera grave y muy negativa, lo que hará, digamos, es
acercar todavía más a India hacia Estados Unidos, hacia Washington, digamos, para conseguir aún más contrapeso respecto a China. En cambio, si Estados Unidos es el más afectado, quizá India, digamos, tenga que hacer su política exterior todavía más independiente de Occidente y todavía más plural, buscando, digamos, nuevas alianzas que le permitan siguiendo hacer de contrapeso a China. Y por último, quería tocar un poco en general el tema de los vecinos orientales de China. Lo tocaré muy a gran escala porque allí hay muchos países. En el curso ya me centraré más en casos concretos. Pero bueno, una cosa que es interesante es que todo el tema este que se ha hablado mucho de la diplomacia de las mascarillas china ha creado bastante polémica, por ejemplo, en el caso de Europa, pero, digamos, China también ha hecho, digamos, ha enviado esta ayuda a países de Asia Oriental o del sudeste asiático y no ha habido, digamos, estas quejas y todo ha sido bastante silencioso, que es a veces lo que suele pasar en las relaciones entre estos países. Eso no quiere decir que los países como Japón, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur tengan una alianza con China ni una relación cercana ni amistosa, pero sí que, digamos, se mantienen en unos ejes de cordialidad y de una diplomacia no vociferante, que es diferente a lo que sucede, digamos, con Occidente. Pero eso no significa que estos estados no tengan una visión realista del poderío chino, y eso se puede ver, digamos, en el incremento, digamos, de armamento militar que han tenido todos estos países en las últimas décadas, también las alianzas que han tejido entre ellos o con otros, o con algunos países occidentales o con otras potencias, etcétera, etcétera. Y también un tema que creo que es fundamental es, digamos, cómo esta crisis del coronavirus va a afectar a las grandes cadenas de valor mundiales. En el caso de China, o incluso yo creo que es aún más relevante en el caso de los países del sudeste asiático, que se rompan estas cadenas de valor mundiales y, digamos, que la globalización vaya un poco, digamos, para atrás, en parte porque algunos países occidentales quieran repatriar algunas de sus industrias o porque sean más desconfiados respecto a conseguir productos desde el exterior o producirlos desde fuera. Eso yo creo que si se produce generará más empobrecimiento y que afectará, por ejemplo, especialmente a regiones como el sudeste asiático, y también puede afectar a China. Aunque en el caso de China yo creo que quiere mantener la globalización tal como está y luchará, digamos, contra estas tendencias anti-globalización. Porque al final, digamos, para que China pueda realmente ser un país desarrollado, que está en proceso, aunque tiene este gran poderío y aunque, digamos, es una potencia económica gigantesca, no es un país completamente desarrollado, es un país que se está desarrollando. Y, digamos, y la globalización y, digamos, esta transición económica que hace China hacia ser una economía, digamos, de alto nivel, basada en la tecnología, etcétera, etcétera, no lo puede hacer, digamos, sin la globalización y todo lo que suponen las grandes cadenas de valor. Entonces, habrá que ver un poco cuál es la reacción de la mayoría de países y de Occidente respecto a la globalización, porque yo creo que ese es el tema fundamental que puede afectar a China. Aunque también, mirado desde la otra cara, muchos países necesitarán, digamos, de China para volver a reactivar su economía. Pensando un caso muy concreto, por ejemplo, el caso español, yo creo que la reactivación de un sector tan importante como el turismo, sin la llegada de turistas chinos y sin ese mercado, yo creo que va a ser difícil. Por tanto, habrá, digamos, yo creo, un enfrentamiento entre estas dos tendencias, a la vez de desconfiar más, digamos, de la economía globalizada, pero a la vez, digamos, no poder escapar de ella, porque al final la necesitas. Y, bueno, será cuestión de ver cómo se acaba desarrollando con el tiempo. Como conclusión, un poco lo que he dicho, hay tendencias que se han estado acelerando
y que ya hay relaciones que se están volviendo más crudas, como la de China y Estados Unidos. Y también, a la hora de ver cómo ha cambiado el coronavirus la geopolítica, también creo que nos puede servir como llamada de atención de cómo futuras crisis, por ejemplo, climáticas, del cambio climático, pueden también ser puntos fundamentales en los que las relaciones internacionales pueden cambiar de manera fuerte. Y hasta aquí estaría la conferencia y ahora abierto al turno de preguntas. Pues muchas gracias, Javier, la verdad es que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero hay tantos temas por tratar, sobre todo cuando se habla de China, que es difícil condensarlo todo en tan poco tiempo. Yo tendría, antes de pasar las preguntas, el turno de preguntas, tendría una pregunta. Has mencionado al final el tema de las mascarillas. Yo creo que está ligado un poco a esta nueva guerra de propaganda que se está librando ya entre Estados Unidos y China. Podemos escuchar a menudo al presidente Trump cuando habla del virus chino, el virus de Wuhan, y por otro lado vemos el esfuerzo que está haciendo también el gobierno chino por enviar equipos médicos, por enviar material sanitario fuera. Cuando empiece la reconstrucción económica en serio, también veremos probablemente un esfuerzo muy grande por parte de China por ayudar en la medida que pueda, porque también se está viendo afectada económicamente y su crecimiento por primera vez en muchas décadas se ha visto reducido. ¿Cómo ves esta guerra de propaganda entre las dos grandes potencias? ¿Cuál crees que podrá predominar sobre la otra? Si la de Estados Unidos o la de China, que se basa más en este espíritu solidario. Teniendo en cuenta también, esto es importante, que el 3 de noviembre de este año habrá elecciones en Estados Unidos y toda esta estructura puede caer, ¿no?, por parte de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Claro, este es un tema interesante por dos factores. Primero, yo creo que muchas veces, digamos, a la hora de plantear estas situaciones o estas, digamos, cuestiones más de narrativa, yo creo que Estados Unidos le da muchas vueltas a China, porque, digamos, está más entrenado y sabe, digamos, cómo lanzar sus mensajes y cómo hacer que calen. Y, digamos, yo a veces veo la manera en que diplomáticos chinos o desde los medios de comunicación chinos se plantean, y a veces lo veo de manera poco elaborada. O a veces un poco, digamos, me da la sensación de que no es tan diferente el mensaje que dan a los propios chinos que al resto del mundo. Y, digamos, esto es de primero de marketing, que a las audiencias, digamos, cuanto más las puedes segmentar y cuanto más puedes dar un mensaje más personalizado, entre comillas, más efecto tendrá. Pero en el caso chino a veces yo los encuentro con dificultades para hacer eso. Y también respecto al tema de las mascarillas, como analizarlas, digamos, como simple propaganda, yo creo que es una tontería, porque al final las mascarillas o el equipo médico que mandan son cosas que son objetos que salvan vidas, como tanto si te los enviara Rusia como si te los enviara Estados Unidos. No se puede analizar solo desde este punto de vista. Pero digamos, a la vez hay, digamos, esta narrativa de Estados Unidos de decir esto únicamente se manda, digamos, para que China, porque China quiere lavar su imagen, porque allí empezó el tema del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero a mí me da la sensación, eso no lo puedo asegurar 100%, pero que, digamos, esta contranarrativa de Estados Unidos en muchos países no funcionará, no creo que funcione tanto, porque yo creo que si al final se ve, digamos, esta llegada de material y esta que beneficia, o sea, sí o sí, aunque tú le pongas una narrativa de que eso solo se hace por intereses, digamos, por propagandísticos, no creo que sea suficiente. Si tú te estás a punto de morir y alguien te da un antídoto, da igual por los motivos con que lo haga. Igualmente
igualmente te salvas. Y yo creo que también otro tema interesante de esto es qué papel jugará China con esto que hemos hablado de la ayuda de cara, por ejemplo, a la reconstrucción de economías de su periferia. Por ejemplo, lo que hablábamos del sudeste asiático, puede haber economías que queden muy tocadas y yo no descarto que pudiera haber una especie de plan Marshall de China, un poco, digamos, con la idea que tenían antes de la nueva ruta de la seda para, digamos, revitalizar estas economías de países en desarrollo o incluso, bueno, eso ya veremos, pero incluso de países ya desarrollados que hayan acabado mal, digamos, económicamente. Uh-huh. Bueno, nos queda poco tiempo ya, nos hemos pasado, pero tenemos dos personas que han levantado la mano. Yo no sé si, Yasmín, puedes darle... Vamos a intentar, por favor, hacer preguntas muy breves y a estas dos personas que tienen levantada la mano, pues les dejamos hacer quizás estas dos últimas preguntas cuando quieran. Hola, no sé si soy una de las personas que... Bueno, vale. prueba ya. ¿Perdón? Sí, adelante. Muchas gracias. Hola, Javier, muchas gracias por la conferencia, ha sido fantástica. He visto además menciones de Bruno Masáez, que ha sido muy interesante para mí. Yo quería hacer un par de preguntas más cercanas a casa. Es decir, ¿podrías expandir un poco sobre la influencia que China puede tener aquí en España? ¿Cómo podría afectar una gran crisis económica doméstica a nuestra relación con la potencia asiática? Quizás si tiene alguna oportunidad importante, ya sea a través de industrias o partidos políticos. Y así un poco más en relación con Europa, se ha publicado ahora recientemente el informe, ¿no?, del Servicio Exterior Europeo y ha habido alegaciones por el New York Times, también por el Financial Times y el Político sobre cómo ha habido una bajada de tono del lenguaje en relación con China por presión diplomática. ¿Por qué estas noticias tienen tan poca relevancia aquí dentro de España? Por ejemplo, Carlos Barragán sí que ha publicado un artículo, pero apenas nos llega ni nos parece escandaloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, primero, un poco como he comentado antes, hay el impacto, digamos, el impacto económico, pero bueno, eso ya he dado una idea más o menos. También yo creo que algo interesante que ha pasado ahora con el coronavirus es que el tema de China se asomó un poco en la política española, cosa que no había pasado antes y que a mí me sorprendió, con, digamos, unas declaraciones que hizo Ortega Smith de Vox, digamos, diciendo, no me acuerdo exactamente qué decía, pero diciendo que estaba luchando contra el virus chino y tal, y que, digamos, el Twitter de la Embajada de China en España, como le respondió, digamos, criticándolo y tal. Esto para mí fue interesante porque normalmente el tema de China en el debate político español es casi nulo. Quizás se debate en los think tanks, pero yo no he visto situación en la que, por ejemplo, ante una campaña electoral a un candidato se le pida sobre su posición respecto a China o sobre algún, digamos, aspecto concreto de la relación entre España y China. Quizá esto va a aumentar, pero yo también creo que a la vez es sintomático del papel periférico que tiene en general la política española respecto a la estrategia, digamos, de Europa hacia China, donde no ha participado mucho. Ahora, pues participa más porque Borrell es el encargado de Exteriores, pero claro, participa él. No participa, digamos, no hay desde los partidos políticos españoles no se lanzan, digamos, recomendaciones o críticas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso al final es algo generalizado. No es algo de que hay algún motivo oculto, sino es falta de interés generalizada entre los políticos, digamos, españoles. Y respecto al otro tema de la Unión Europea y China, a mí la relación entre China y Europa es de las que más me interesa y esto lo voy siguiendo mucho, pero sí que es verdad que tampoco aparecen mucho estos debates a veces en la prensa española, pero yo creo que también por eso mismo, porque no ha habido un debate político interesante sobre este tema.
que a veces es bueno porque si quieres crear una estrategia española respecto a China, si no ha habido tanto debate, no hay tanta polarización, porque, por ejemplo, ahora mismo sería mucho más fácil hacer una estrategia común española respecto a China que hacerla sobre Venezuela, porque es un tema mucho más politizado. Hay esta parte buena, pero a la vez hay la parte mala de que es un tema muy importante, pero que al que no se le da, digamos, una trascendencia pública. Cuando otros países de Europa sí que lo están haciendo, y países que incluso que no son economías mayores que España y que, por ejemplo, hace unos años el caso de Grecia entrando en la nueva ruta de la seda. Aquí tampoco no existe ningún debate sobre si se debería entrar o no hubo debate político, al menos no hay nada sobre esto, ni, por ejemplo, el tema este que estás comentando ahora tú reciente sobre la influencia china. Que además, vuelvo a repetir, el tema de la influencia china, puede existir, pero el tema es que yo toda la que he visto no es demasiado efectiva. O sea, se compara a veces con Rusia, pero es que yo no creo que tenga punto de comparación, porque no hay esa habilidad y esa mala leche que tienen los rusos a la hora de destruir, o no hay tampoco la habilidad y mala leche que tienen los Estados Unidos a la hora de responder, digamos, a los hechos con sus propias narrativas. Yo creo que China en este campo tiene bastante que aprender. Bueno, ahora nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, vamos a darle la palabra a Jorge Jimeno y a José Luis, que tenían la mano levantada hace rato. Por favor, ser muy breves en las preguntas y en la respuesta también, para cuando queráis. ¿Me escucha a mí o a José Luis? A Jorge Jimeno primero. Jorge Jimeno. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos informado de todas estas cosas, pero yo quería dar otro punto de vista, porque me ha pasado en alguna otra reunión de este calibre, y es que, por ejemplo, a evaluar si China es un socio de fiar, ¿no? Porque hemos hablado de lo que es la propaganda de las mascarillas y, claro, pues siguiendo toda la línea de la prensa que hemos podido tener, pues vaciaron nuestras farmacias en enero y en febrero, y nuestras 3 empresas que hacían mascarillas, y en marzo pues nos mandan 500.000 a bombo y platillo, un montón de propaganda en cada uno de los periódicos provinciales, con las jefaturas superiores de policía, con los médicos, y es que después nos lo venden a 430 millones de euros, unos lotes que están viniendo mal. Y eso me hace pensar, después todas las informaciones de derechos humanos que hemos tenido los uigures, que hemos tenido 1 millón de personas que están retenidas, porque sí. Entonces, a mí me plantea mucho miedo, ¿no? China, porque, bueno, lo del turismo que hemos hablado no entra ni entre los 10 primeros que más nos visitan, o sea, que no estamos a tiempo de ponernos 100, solo vinieron 800.000 de los 84 millones de turistas que vinieron a España. Entonces, pues claro, si los podemos mantener a raya, es mi idea. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque con el 5G, las cosas que están surgiendo, de verdad, yo estoy un poco descorazonado y con miedo de que mi país se junte a China. Esa es mi respuesta. ¿Cómo lo ven ustedes? Todo para otra conferencia más. Hay muchos temas aquí. No sé si hay alguno en concreto que quieras que te responda. Es que hay muchos temas y yo no sé cómo responder a tantos temas, digamos, a la vez. Si hay alguno más en concreto. Es de fiar porque durante su historia no nos lo ha demostrado, y ahora tampoco. Como actúa con el coronavirus, pues hay todas las informaciones que han retrasado, toda la información que no podían haber pasado antes, ese médico que lo quiso transmitir y que lo obligaron a no decirlo, pues eso quería, desde su punto de vista, sus relaciones que tienen con ellos, porque han dicho que van un poco civilinos, no es como Rusia o Estados Unidos, pero desde el punto de vista de toda la información que tenemos ahora mismo en la web, yo no lo veo así, y así se lo transmito con todo el corazón. Aunque obviamente esto es un debate y, claro, cada uno pone su punto de vista, y porque es bueno, estas cosas son buenas. Gracias. Sí. Bueno, es que tampoco no sé si puedo responder a esta pregunta, porque la pregunta, China es de fiar,
Yo creo que se tendría que empezar a analizar, digamos, desde qué ámbitos lo hacemos, porque China es de fiar por sus turistas, China es de fiar por el 5G, China es de fiar por las relaciones, digamos, que tiene con la Unión Europea, China es de fiar por lo que dicen sus diplomáticos en Twitter, China es de fiar por su reacción con el coronavirus. Yo creo que estos son temas muy distintos y es que no puedo, lo siento, pero es que no puedo dar una respuesta, digamos, general a eso. Sí, bueno, si se me permite, la verdad es que es un poco el dilema que existe ahora a nivel internacional, ¿no? Si los estados cooperan con China o por el contrario toman una relación más de confrontación. Estados Unidos lleva décadas, no solamente con la llegada de Donald Trump, entre esta disyuntiva, ¿no? Si la cooperación o la confrontación con China. O sea, es algo que lleva ya sobre la mesa muchas décadas y es algo que desde luego no vamos a solucionar hoy aquí. Estoy también, respecto a lo que ha dicho Jorge de la información de China, recordemos la información que dio la Unión Soviética con Chernobyl. No es la situación es diferente, pero bueno, en fin, que hay situaciones donde es difícil esperar que un gobierno dé el 100% de la información que se espera desde el exterior. Nos vamos ya de tiempo, es una pena. Habíamos dicho que José Luis podía hacer una última pregunta. Por favor, vamos a intentar, porque son muy interesantes las preguntas, pero son tan amplias que nos daría para bueno, yo creo que lo ideal es seguir el curso, porque yo creo que en el curso en 8 sesiones sí queda tiempo para tratar todos estos temas y contestarlos. Pero podemos terminar ya con una pregunta con la pregunta de José Luis y por favor que sea lo más breve que pueda. Gracias. Muy cortita. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bueno, gracias a Casa Asia, gracias a Javier por la conferencia. Antes del coronavirus, quizás el tema candente era el 5G. Parece que ahora se ha quedado como adormecido ese tema en el mundo y yo quería preguntar a Javier cómo ve o qué puede pasar en cuanto acabe la crisis del coronavirus con ese 5G que parece que todo el planeta tenemos tanto miedo a China. A ver, yo creo que lo interesante del 5G es que ahora con la crisis del coronavirus, todas las tecnologías que el 5G va a potenciar y que, digamos, que las necesitaremos ante situaciones como estas, funcionan con el 5G. O sea, por ejemplo, todo el tema de comercio, digamos, comercio electrónico, llevar los productos a casa, drones, digamos, teletrabajo, realizar operaciones a distancia, realizar el teletrabajo a distancia, todos estos cambios, toda esta transición, digamos, a una economía más virtual, todos estos se hacen con el 5G. Por tanto, una vez pase, digamos, este choque inicial, yo creo que el debate del 5G aún se recrudecerá más y tendrá más importancia, porque ante una eventual futura pandemia, o digamos, o con los cambios que ya está haciendo la economía, el 5G será el motor, digamos, que haga funcionar todas estas energías, porque tú no puedes tener todo de drones transportando cosas, todo de coches automáticos funcionando o hospitales funcionando robóticamente sin una tecnología de Internet tan potente como es el 5G. Por tanto, yo creo que habrá más tensiones y más importancia al respecto, pero a la vez los estados no se lo podrán pensar mucho porque dirán, esto lo necesitamos rápido. Entonces, yo creo que habrá más presión por parte de China para que adopten eso y habrá también más presión por parte de Estados Unidos o los países, digamos, opuestos a Huawei y al 5G para que no lo hagan. Yo creo que la situación se tensará, como muchas otras situaciones, digamos, que he comentado anteriormente. Muchas gracias. Recordar que está este curso para profundizar porque da para mucho tema y sobre todo lo que nos espera de aquí en un futuro inmediato y el papel que va a jugar China y otras potencias. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por atender este nuevo webinar de Casa Asia. Les esperamos en el siguiente y hasta la próxima. Gracias.